Cristóbal, buenos días. Muy buenos días, José. Me alegro de escucharte y a todos los radio oyentes un saludo. Igualmente nos alegra volver a tenerte con nosotros en este espacio de Estudios Vida. ¿Y qué nos vas a ofrecer en este viernes? Pues mira, en este viernes quisiera compartir algo en cuanto al Evangelio. Cómo realmente Cristo es nuestro verdadero Evangelio, nuestras buenas noticias. Pues adelante, Cristóbal, y cuando quieras, el espacio es tuyo. Pues muchas gracias, José. Bueno, queridos hermanos, como en estos días atrás he estado un poco compartiendo en cuanto a un título que hay que son las 4 grandes columnas hoy en nuestra vida cristiana, en nuestro vivir diario y en nuestro deseo. Y esas 4 grandes columnas habíamos compartido la primera, que era la verdad, la segunda, la vida, la tercera, la iglesia, que terminamos la semana pasada, y quiero comenzar hoy con el Evangelio. Pero qué maravilloso que tanto como la verdad, como la vida, como la iglesia y el Evangelio es una persona maravillosa y viviente que es Cristo mismo, porque si hablamos de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tanto la iglesia, tanto el cuerpo como la cabeza es Cristo mismo. Y eso es maravilloso. Así que estuvimos compartiendo en cuanto a la verdad. Decía que le conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mismo Jesús le dijo a Pilato, yo he venido para esto, para dar testimonio de la verdad. Oh, y qué maravilloso. El mismo Jesús en el capítulo 14 de Juan, él dijo que él era no solamente el camino, sino la verdad y también la vida. Es decir, que la verdad nos trae la vida. Y la vida produce en la iglesia. Y estuvimos hablando la semana pasada en cuanto a la iglesia, y tuvimos estos 7 puntos muy ricos, muy disfrutables, de verdad. Yo lo disfruté bastante en el libro de Efesios. Podemos ver en el capítulo 1 de que Cristo era la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo era el cuerpo, la iglesia. Así que qué maravilloso. También vimos en el capítulo 2 de que también el nuevo hombre es una figura de la iglesia. También pudimos ver que la iglesia es el reino de Dios, la morada de Dios, la familia de Dios, la morada, y hemos dicho la morada, y también es la novia y el guerrero corporativo. Y qué maravilloso de que en esta mañana podemos compartir algo en cuanto al Evangelio. Cristo, la cuarta grande columna, que es realmente el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo mismo, nuestra buena noticia. Hay aquí un versículo muy rico, en Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, yo lo he estado leyendo y la verdad que lo he disfrutado, porque este versículo es como un buen plato de comida, donde realmente tiene varios ingredientes, pero que es muy rico y muy disfrutable. Mira qué versículo más maravilloso. Dice 1.13, en él también vosotros, es decir, que en él también vosotros, es decir, nosotros, habiendo oído. Qué maravilloso de que cuando nos predicaron el Evangelio, nosotros tuvimos un oído para oír. Dice, habiendo oído la palabra de la verdad. ¿Te das cuenta? Aún Cristo mismo es la verdad, la vida, la iglesia, el Evangelio. Cómo él realmente dice, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y en él, otra vez viene la palabra, y en él. Qué maravilloso de que nosotros creímos en él. Él es Cristo mismo. Dice, y en él habiendo y creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No es esto maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros, que oímos la palabra de Dios, oímos aquellas buenas noticias, nosotros que estábamos desesperados, estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios, sin familia en un sentido, no teníamos nada, estábamos perdidos ahí en la deriva, pero qué maravilloso que nosotros pudimos, por la misericordia del Señor, que Él estaba fijándose en nosotros, porque realmente es Dios el que nos busca. Dice que realmente nosotros pudimos oír aquella palabra. Yo recuerdo cuando me predicaron el Evangelio, cómo mis oídos fueron abiertos y cómo sentir
ese Espíritu entrando dentro de mí y cómo sentir ese sellar del Espíritu Santo, ese sello que es esa garantía, esas primicias que el Señor nos da. Porque después vamos a ver otro versículo en Marcos, como dice, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, como Cristo mismo, Él vino como nuestro Salvador, como nuestra vida, como nuestra verdad, como nuestra esperanza. Y fuisteis sellados. Así que, hermanos y hermanas, no es cualquier cosa. Hemos sido seleccionados, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dice en Colosenses 1:5, dice, a causa, porque había una causa, dice, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual antes oísteis de la palabra de la verdad del Evangelio. Oímos esa verdad que nos está guardada, esa vida realmente que ya tenemos un anticipo, tenemos ese sellar del Espíritu para que le podamos disfrutar dentro de nosotros. Hoy está este maravilloso Jesús. Entramos en este punto, dice también que el Evangelio que nosotros predicamos hoy en nuestro vivir diario, en esta vida de la Iglesia, dice que es el Evangelio más puro, más elevado y más completo, porque ya sabemos que el Evangelio quiere decir buenas noticias. Hay muchas noticias hoy en el mundo, muchas, pero hoy nosotros tenemos la buena noticia, el Evangelio de Dios, el más puro, el más elevado y el más completo. Ahí aquí en Romanos 1:1 dice esclavo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, dice llamado y ser apartado para el Evangelio de Dios. Queridos hermanos, tú y yo hemos sido apartados, hemos sido seleccionados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y aún más, hemos sido comprados con un precio por medio de la sangre del Cordero. Cristo, Dios mismo, derramó su sangre por ti y por mí y nos compró. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados. Por eso, queridos hermanos, no nos esforcemos en hacer nosotros cosas por nuestra propia cuenta, sino que realmente podamos ser aquellas personas que no nos pertenecemos, como dijo el apóstol Pablo, lo leímos la semana pasada en Efesios, decía, yo pues, preso en el Señor Jesucristo, os ruego, hermano, que andéis conforme a la vocación que habéis sido. ¿Qué quiere decir? Estaba preso, él no tenía libertad, pero con esto no quiere decir que tenemos un Dios dictador, que te pone ahí contra la pared. Él nos da el libre albedrío, pero qué maravilloso que nosotros hoy queremos decir, Señor, quiero consagrarme por completo para ti, Señor, para la predicación del Evangelio. Señor Jesús, maravilloso. En Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo que era del linaje de David según la carne. Y el 4, mira qué versículo más bonito, más precioso, muy disfrutable y muy animante. Romanos 1:4. Dice así, dice, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, nuestro Señor. Maravilloso. Señor, gracias que tú eres nuestro Señor. Dice que en Marcos, en el capítulo 1:14, dice, Juan, después de haber sido entregado, Jesús vino a Galilea. Galilea es un lugar frágil, pero realmente nosotros cuando vino el Señor a nosotros éramos frágiles, éramos galileos, pero Él vino a Galilea y proclamando, dice, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios. Qué maravilloso que Cristo vino como nuestro Salvador, nuestro Evangelio. Dios mismo se encarnó en Jesús para recobrarnos, recuperarnos, comprarnos, redimirnos. Yo no sé, pero esto es algo maravilloso, hermano. Señor Jesús. Y dice el 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cristo mismo era la verdad, Él era la vida, Él aún era la iglesia, el cuerpo, Él es el Evangelio, Él es el reino de Dios y ese reino se ha acercado. Oh, y no solamente se ha acercado, sino que ahora mismo hoy está dentro de nosotros. Hoy nosotros podemos disfrutar ese reino de Dios.
por lo menos tenemos un anticipo, y lo hemos visto en el primer versículo. Y fuisteis sellados. Ese sellar es como una garantía cuando tú vas a comprar un producto en algún sitio y te dan una garantía y te ponen el sello. Esta es la garantía. Queridos hermanos, nosotros tenemos la garantía de que Cristo está forjado hoy dentro de nosotros. Por eso dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Posiblemente algunos estén escuchando y sintonizando esta emisora, y no es por casualidad, sino que Dios quiere darte las buenas noticias, el Evangelio, y quiere que te arrepientas de tu vana manera de vivir, de tus vanos pensamientos, y que realmente hoy nuestra vida y nuestros pensamientos realmente sea Cristo. Dice en Hechos de los Apóstoles 20:24, dice: pero de ninguna manera cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, escucha esta palabra, maravilloso el apóstol Pablo, pero hoy ese mismo espíritu que viene al apóstol Pablo está en nosotros. Dice: con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros hemos sido llamados y hemos recibido este ministerio que es Cristo en nosotros, como nuestra esperanza de gloria y nuestra vida y nuestro todo. Queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados para dar testimonio de la gracia de Dios. Mira, el apóstol Pablo dijo también en Efesios 3:8, dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. El más pequeño, si él era el más pequeño, ¿dónde estamos nosotros? No que queremos ser más que Pablo, no. Pero realmente por lo menos podemos ser igual que Pablo, porque lo que tenía Pablo lo tenemos nosotros. Dice: me fue dada esta gracia. A nosotros se nos ha dado esta gracia porque el Espíritu ha venido y se ha mezclado con nuestro espíritu y se ha forjado en nosotros. Queridos hermanos, yo necesito, Señor, abre mis ojos, mis oídos. Señor, no quiero errar realmente de esta vida que tú has puesto dentro de mí. Dice: de anunciar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice el 6:15 en Efesios también, dice: calzado los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Queridos hermanos, mira lo que dice en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo dice que cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Queridos hermanos, esto es algo tremendo y maravilloso, lo que Dios ha depositado en nosotros. Solo leo un punto, me queda un par de minutitos. Dice la letra B, aquí dice: el Evangelio incluye todas las verdades que se incluyen en la Biblia. La Biblia entera, queridos hermanos, es el Evangelio de Dios. Donde quiera que tú leas, ese es el Evangelio de Dios. Tenemos que ver que realmente el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba escondido en ese Antiguo Testamento y una sombra, pero cuando vino Cristo, vino la realidad. Maravilloso. 1:13, me encanta este versículo, lo voy a leer otra vez. En Él también. Qué maravilla. En Él también vosotros, en Él. ¿No te gusta esta? Cada palabra que nosotros leamos versículo de la Biblia, necesitamos desmenuzarlo, disfrutarlo, rumiarlo y aún orarlo. Y en Él, gracias Señor, que en ti, nosotros, que oímos la palabra de Dios, la palabra de la verdad, dice, el Evangelio de nuestra salvación. Nosotros oímos el Evangelio de nuestra salvación. Dice, y en Él, otra vez viene la palabra, y en Él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la verdad que es maravilloso que tú y yo hemos sido seleccionados, hemos sido comprados, hemos sido limpiados, hemos sido redimidos, y ahora el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son las virtudes? Es este Cristo como nuestra vida, como nuestra esperanza, como el aire aún que respiramos. Bueno, pues para mí ha sido en esta mañana de verdad un placer poder compartir con vosotros estas, como dice el apóstol Pablo,
inescrutables riquezas de Cristo dada a conocer a los gentiles y a los principados y a las potestades. Así que hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, seguiremos compartiendo una vez más de este rico evangelio. Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Muchas gracias, José, y a todos los radioyentes de Radio Solidaria. Buenos días. Gracias a ti, Cristóbal, por habernos presentado este espacio todos los viernes. Cristóbal Linero aquí con nosotros en Radio Solidaria.